He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños, que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, declara el Señor. Escuche, ¿no es mi palabra como fuego?, declara el Señor, y como un martillo que despedaza la roca. Señor, nuestra esperanza está en Jesús, sin lugar a dudas. Y creemos que es por medio de su palabra que nuestros corazones han de ser martillados de tal manera al extremo de ser destruidos, y que podamos, Señor, recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a pensar con claridad y a poner nuestra esperanza en tu palabra como lo único que puede transformar nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, y permite que en esta mañana esto pueda ser así. Queremos que tu palabra sea ese martillo que rompe la roca. Y queremos que esa palabra sea como fuego. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien amamos, a quien honramos. Amén. Buenos días, hermanos. El sermón del día de hoy tiene como título: maridos, comprendan y honren a sus esposas. Maridos, comprendan y honren a sus esposas. Cuando compramos alguna cosa que necesita ser armada, todas ellas traen un manual con instrucciones del diseñador. Una mesa, por ejemplo, una mesa de terraza. Y cuando no ponemos atención en el manual, cuando no seguimos los pasos, no queda bien armado. Queda inestable, queda descuadrada. ¿Qué me van a enseñar a mí?, dice alguno por ahí. ¿Cierto? ¿Qué? Yo necesito manual. Bueno, hay algunos que son realmente capaces. Pero el resultado de no seguir las instrucciones del diseñador, además de demorar mucho el proceso de armado, tiene como resultado en muchas ocasiones esta mesa de terraza mal armada, que queda media que no está firme, que la señora va y la prueba, la mueve y te mira así. Quedó mala. Pero ¿cómo? Quedó mala. Mira cómo se mueve. ¿Y es porque tú te saltaste unos pasos? No apretaste cuando tenías que apretar. Y cuando ya querías apretar, no se puede apretar porque pasa otro asunto por ahí que no te deja apretar. Porque te saltaste los pasos. El que armó la mesa y no siguió las instrucciones del diseñador, muchas veces, a no ser de que sea un experto armando,
el resultado no es tan positivo. Pero si por otro lado somos de aquellos que lo primero que hacen es leer el manual de las instrucciones y no nos creemos tan capos y seguimos los pasos del diseñador que inventó el asunto, entonces el resultado será distinto, será mejor. Aunque es muy sencilla y cotidiana mi introducción, es muy similar a lo que quiero transmitirles en esta mañana. Y si pensamos en el matrimonio como algo que hay que construir, entonces los esposos y las esposas son las piezas. Y el diseñador del matrimonio, adivina quién es. Nuestro Dios. Y Él tiene las instrucciones. Tiene las instrucciones que nosotros debemos seguir para que el matrimonio funcione y no se tambalee y no sea inestable. Las esposas, como vimos la semana pasada, son las responsables de ser sumisas, tiernas, apacibles. Y por otro lado, el marido tiene la responsabilidad de amar abnegadamente a su esposa, viviendo con ellas con consideración, con ternura y con respeto. ¿Cómo ha de demostrarse entonces que un matrimonio está viviendo según el diseño del diseñador? ¿Cómo ha de demostrarse realmente que la esposa ama al marido y que el marido ama a su esposa y que ambos aman al Señor? Esa no se la había dicho. En primer lugar, entonces, como veíamos la semana pasada, las esposas por su parte tienen la difícil y contracultural tarea de ser dulces, amables y sumisas a sus esposos. Amén, hermanas. ¿Se acuerdan que eso vimos? Y en segundo lugar, el texto de hoy, que es la otra pieza de esta mesa de terraza. Al marido se le demanda de vivir de dos maneras con sus esposas, o por lo menos eso es lo que Pedro nos dice en este texto, que es de una manera comprensiva y dándole honor. Comprensiva o con entendimiento porque es más frágil. Y con honor porque es coheredera juntamente con el marido de las riquezas divinas que ambos tienen por haber creído en el Evangelio de Jesucristo. Por ser creyentes verdaderos. Viviendo de esta manera, ambos demostrarán el amor por el Señor y el amor por cumplir el diseño que el diseñador instauró del matrimonio. Con esto, hermanos, nos vamos a demostrar amor mutuo y amor por el Señor. Además, leo el texto ahora. 1 de Pedro 3, verso 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Wow, es impresionante la verdad. Yo no quisiera estar aquí en este momento hablando esto. No estoy hablándolo desde un pedestal. Todo lo contrario. Junto con el texto, junto con las ideas de comprensión y honor que les acabo de decir, Pedro añade una frase que me hubiese gustado que no estuviera en el texto. E indica cuál es el resultado nefasto de un marido que no ama apropiadamente a su esposa, que
que si no existe tal comprensión y respeto del marido por el marido a su esposa, el resultado será que sus oraciones serán infructíferas. Entonces, mi idea principal de esta mañana es: los esposos deben de vivir con sus esposas según esta instrucción apostólica. Y la instrucción apostólica es que vivamos de manera comprensiva con nuestras esposas y dándole un alto honor a ellas en medio de esta convivencia. Teniendo eso claro, entonces, hablo del primer punto: viviendo de manera comprensiva con ella. Antes de desarrollar el tema, quisiera aclarar algo de la semana pasada, o quizás del tema en general de la autoridad. La autoridad bíblica no esclaviza. La autoridad bíblica no somete. No abusa. Todo aquel que tiene autoridad bíblica no ha de abusar. El que tiene autoridad bíblica es servicial. Tener autoridad en la Biblia no significa ser servido, ni tener dominio sobre las personas, ni que las hermanas han de sujetarse cual esclavas a los maridos, permaneciendo en silencio cuando el trato que ellos tienen con ella bordea en el abuso. Si su esposo está pecando contra usted, entonces repréndalo, llámelo al arrepentimiento, y si no se arrepiente, busque ayuda. Eso no es posible en medio de gente que se hace llamar cristiana. Tener autoridad no significa tener sirvientes, ni esclavos, ni ser el capitán del regimiento, si es que le apunté al rango del que es el que manda más en el regimiento. Sino es que tener autoridad es algo que te caracteriza por tener una responsabilidad en base al servicio, en base al amor, al sacrificio, a la entrega por aquellos que lidera. Una gran responsabilidad demanda un gran esfuerzo. Tener autoridad es una gran responsabilidad. Y si bien tener un cargo de autoridad es un privilegio, también tiene muchos deberes. El que tiene privilegio tiene también obligaciones. Es un privilegio ser presidente de la República, pero tiene muchas obligaciones serlo. Tiene muchas responsabilidades. Es un privilegio ser pastor, tener hermanos al cual servir, amar y predicar, pero tienes que cumplir con el carácter del pastor y con tu preparación. No podemos aceptar un pastor que no cuide su carácter y que se pare acá a improvisar. Así es. Es un privilegio ser un líder de hogar, pero también tiene sus muchas obligaciones con repercusiones eternas. Así es. Tus hijos. Amén. Amén. Todos tenemos obligaciones que cumplir, tanto quien tiene autoridad como quien no la tiene, tanto el que lidera como el que es liderado tiene responsabilidades. Alguno que estuvo la semana pasada dirá: es que pastor, por lo visto las mujeres tienen la mayor responsabilidad, porque sujetarse no es fácil, y que no es fácil. Sobre todo porque usted no conoce a mi marido. Pero ahora también veremos que el marido debe cumplir con algo muy potente y especial. Amar de una manera especial a su esposa, que se refleja en cómo él vive con ella, viviendo de una manera comprensiva y dándole honor. Allí entonces las esposas tienen su obligación de sumisión, pero también los maridos tienen las suyas de ternura, consideración y solicitud. La Biblia enseña que el hombre debe amar abnegadamente a su esposa en otros textos, y este también da muchas luces de eso. Y que ella en otros textos, en otras partes de las Escrituras, es claro el tema de la sujeción. Por eso es totalmente, escúcheme bien, y esto yo sé que a muchos no nos va a gustar. Por eso es totalmente anticristiano
Un hogar donde el liderazgo familiar esté en manos de la esposa. Es totalmente anticristiano. Amén. No le demos otro nombre, por favor. Es totalmente antidiseño divino que el hogar esté en manos de las esposas. Así es. Amén. Eso no tiene nada que ver con machismo. Así es. Tiene que ver con el diseño divino. Amén. Entonces, de manera comprensiva. Esa palabra quiere decir con entendimiento o sabiamente, porque ella es un vaso más frágil. Diré algo que todos saben, pero que todos olvidamos en la práctica quizás. Las mujeres no son iguales a los hombres. Así es. Esa es la base para vivir con ellas de manera comprensiva o con entendimiento. Son distintas en muchas, pero muchas maneras. Así es. Ese es el primer análisis que podemos hacer de la palabra comprensiva. Comprender que ella es distinta. Amén. Si no partimos de esta base, que somos distintos, probablemente se nos dificulte más adelante poder que esta mesa funcione bien. Un ejemplo claro que creo que todos sabemos es que las mujeres son mucho más sensibles que los hombres. Amén. ¿Cierto? Hermana, no se haga la fuerte. Así es. Amén. Amén. Otra cosa que es distinta y decirlo ahora en este tiempo es raro. Ya decir que las mujeres son distintas es raro. Pero las mujeres también tienen menos fuerza que los hombres. Amén. Y siempre eso le decía a mi mamá, a mi papá. Ahora le voy a acusar a mi papá. Cuando él se ponía a maestrear, a hacer cualquier cosa, llamaba a mi mamá, Adita, ayúdame. Y mi mamá al rato decía, ya, no ayudo más, porque yo no soy hombre, le decía ella. Porque él en su afán de querer terminar el trabajo, pensaba que mi mamá podía hacer lo mismo que él, y ella no podía hacer lo mismo que él. Pero ¿cómo no va a poder, Adita? No puedo decir. Yo soy mujer, tú eres hombre, me voy. Entonces, la primera exigencia es que el marido muestre comprensión, entendimiento en su relación con su esposa. Literalmente el texto dice que la convivencia con su esposa debe ser según conocimiento. Es decir, dice un comentarista, el marido debe dedicar tiempo a intentar entender a su esposa y a comprender sus necesidades emocionales, que sin duda no serán exactamente iguales a las suyas propias. Amén. El marido, pues, si ama a su esposa, intentará entender todas sus necesidades. Anótelo. Anótelo, hermano. Todas sus necesidades. Amén. Materiales, sociales, espirituales, emocionales, íntimas, y procurará satisfacerlas. Anote eso también. Y la razón es sencilla. Por lo menos la razón del texto es sencilla. Porque ellas son un vaso más frágil. Hermanas, mujeres, el Señor las hizo así. Amén. Y ese no es ningún problema. Amén. Amén. Que usted sea más frágil no es ninguna debilidad. Así es. El Señor la inventó así. Amén. Es por eso que el hombre ha de esforzarse en conocer esa fragilidad y vivir con mucha conciencia de esa fragilidad. No existe tal cosa como la mujer fuerte. Así es. Hermana, tú has sido creada con fragilidad porque puedes romperte fácilmente. Amén. Amén.
Por eso necesitas amorosa protección y especial cuidado, sobre todo aquellas que son casadas, de sus maridos. Amén. Los maridos deberían estar con los amenes a full. Por esta razón es que el marido es quien debe protegerla en todo aspecto. Cuando hay un ruido en la noche, no mandes a tu esposa a ver qué está pasando. Porque yo sé de muchos que hacen eso. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Y la pobre señora tiene que levantarse si puede andar un ladrón. Si es un ladrón me avisa, le dice él. Hay que protegerla en todo sentido. Cuando hay que hablar algún tema delicado, por ejemplo, con tus hijos, con algún adolescente por ahí que empezó con ideas raras, de cosas raras y malas decisiones, adivinen quién debe liderar la conversación. ¿El esposo? Adivine quién tiene que ser el que lidere los momentos complejos de la familia. No, que vaya ella nomás porque a mí los cabros no me hablan. Que ella se entienda con ellos y de ahí ella me cuenta. Eso no es proteger a tu esposa de tu hijo adolescente que está furioso por dentro. Usted como líder de hogar y como protector de su esposa es el que debe proteger y liderar todo este tipo de situaciones que puedan resultar en algún tipo de daño para tu esposa. Respecto a ser considerados, frecuentemente la esposa siente más necesidad de conversación y comunicación con su marido que su marido con ella. Si el marido entonces responde según este conocimiento o con esta comprensión, entenderá esta necesidad de las mujeres de que ellas necesitan hablar más y se esforzará por suplirla y prestarle oído, dedicando tiempo a estar solos, a hablar cosas de ella. Las necesidades emocionales de nuestras esposas suelen ser muy fuertes y complejas. La respuesta correcta del marido, según Pedro, no es exclamar: ¡ay, no hay quien entienda a estas mujeres!, sino mostrar a su esposa una especial paciencia y solicitud para atender sus necesidades, porque ella es más frágil. Muchas veces caemos en el error de esperar que ellas reaccionen, se comporten o se adapten a situaciones, lugares o personas que nosotros nos adaptamos así. Ejemplo, tú quieres invitar a alguien a tu casa y quieres hacerlo ahora ya. Justo estaba hablando con Juanito y Juanito, ya, pero ven por la casa y tomamos café, conversamos del Señor. Y resulta que tu casa está toda desordenada. Es un desastre. Y ella te dice amorosamente: amor de mi vida, ¿por qué no le dices que vengan 2 horas más? Y tú le dices: pero ¿cómo tan complicada, mujer? ¿Qué tiene que estar en la casa? Yo no le veo nada grave, no exageres. Por último lo recibo en el patio y tomo café en el patio con él. Yo como hombre puedo entender de cierta manera que nos pueda dar lo mismo como esté la casa.
pero a ella no. Y que seas hiper mega práctico no quiere decir que ella también lo sea. Y si a ella no le da lo mismo, porque no va a estar tranquila si está todo patas para arriba cuando tú estés con el hermano, espera las 2 horas y que ella esté tranquila y puedas recibir en paz a tu hermano. Ahora, si la hermana dice otra cosa y dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que traiga gente para acá porque eso me hace mal. Ahí hablamos de otra cosa, que no es lo del texto. Por tanto, la consideración del marido tiene que manifestarse en todo un abanico de situaciones de la vida conyugal. O si está pasando un momento difícil por el estrés de la crianza quizás o algún sufrimiento X, ser considerado con ella, es decir, tómala, sácala, que respire, regalonéala, que tome aire, cómprale un helado. Dale chance de que se tome una siesta o que salga o que visite a alguna hermana para que se recree un ratito mientras tú asumes un rato el labor del hogar. Pero quizás esto no se da porque nosotros como hombres muchas veces sale y a los 5 minutos la estamos llamando. ¿Dónde está el paño? ¿Cómo hago la leche? ¿Cómo prendo la luz? Usted se ríe, pero andamos cerca. Desafortunadamente, en algunos hogares cristianos, la esposa sufre el abuso de que no se le considere para nada. Es más, algunas ni siquiera pueden hablar con sus maridos. No pueden desahogarse con ellos porque ellas piensan en su interior que no sacarán nada a conocerlo. Y tristemente quizás es verdad. O sencillamente no las toman en cuenta. O no les dan la importancia a sus asuntos como debiese ser. Y además hay otros maridos que no somos ni siquiera capaces de darnos cuenta que algo está sucediendo. Y eso es aún peor. O cuando ellas nos quieren decir algo, rápidamente nosotros intervenimos. Y hablamos y decimos, ¿cómo va a ser tanto? O no se puede hablar con nosotros porque simplemente nos enojamos. Olvidando por completo su fragilidad, respondiéndoles y tratándolas con tosquedad, eso debemos decirlo, es pecaminoso, es despreciable e ilógico. Yo sé que más de alguno se va a sentir identificado con esto. Palabras que vienen posterior a que una esposa no entienda algo o que quieres explicarle, algo por ejemplo de la Biblia que a mí me ha pasado. Me voy a exponer yo ahora. Mi esposa en más de una oportunidad me ha dicho, te aseguro que no le hablarías así a un hermano de la iglesia. Y aunque él no entendiera, le repetirías con paciencia. Es ilógico molestarnos con facilidad, olvidando su fragilidad y más encima con la persona que más decimos amar en la tierra. Es ilógico y pecaminoso. Si debemos vivir de una manera comprensiva, considerada por su fragilidad, entonces yo hago una pregunta, maridos, por favor, pónganme atención aquí. Esto es lo que me interesa, esta parte. ¿Cómo nos estamos preocupando de su corazón? ¿Cómo nos estamos preocupando de su vida espiritual? Marido, ¿te preguntas esto? ¿Consideras esto? ¿Cómo estará su relación con el Señor? ¿Cómo estará la relación de tu esposa con su Señor? ¿Amará ella al Señor con todo su corazón? ¿Estará creciendo mi esposa a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús? ¿Le estará siguiendo
amorosamente? ¿Va madurando o va retrocediendo? ¿Estará feliz ella con su Dios? Si hemos de vivir de una manera consciente con ellas, si hemos de amarlas, entonces preguntémonos, ¿cuánto nosotros estamos aportando a su espiritualidad? ¿Cuánto nosotros estamos aportando a que ella ame más al Señor? ¿Cuánto estás aportando tú y yo? Y no te hagas el desentendido, a su santidad. ¿Qué estoy haciendo yo para que ella crezca más y lo ame más? ¿Qué esfuerzos estoy haciendo yo para que ella sea más santa? ¿Cuánto estoy orando por ella? ¿Qué estoy estudiando para compartírselo? ¿Con qué cosa busco maravillarme para luego transmitirle a ella y que ella pueda ver la misma maravilla de su Señor? No solamente debemos preocuparnos de complacerla, sino que ellas puedan conocer mucho más a su Señor. Amén. 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 Soy considerado y me preocupo de cómo la ayudo con las que sé son sus debilidades. ¿Conoces las debilidades de tu esposa? ¿Sí? Hermano, ¿conoces las debilidades de tu esposa? ¿Qué estás haciendo para ayudar, para que no sean debilidades y para que ella no caiga fácilmente en ellas? ¿Has considerado eso? Eso es parte de la consideración de la vida espiritual. No solo ser considerados en entenderlas y complacerlas, sino ser conscientes de que necesitan del Señor cada día y que yo, como su marido, soy un medio de gracia para que eso sea una realidad. Ojalá me hayas escuchado esto. Es por eso que en Cristo encontramos el mejor ejemplo de un esposo que ama a tal punto que no tiene inconvenientes incluso para dar su vida por quien ama. Amén. Amén. Tú dirás, es que es mucho esfuerzo, pastor. Cristo dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Cristo dio su vida por el bienestar de su amada. Así es. Por eso es que Pablo es tan osado al desafiarnos a los maridos a que miremos, a que amemos, cómo el Señor ama a su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Amén. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Él dio su vida para que eso fuese así. Amén. Amén. Porque Él era su Salvador, comienza diciendo el texto de Efesios 5. ¿Qué estamos haciendo nosotros para aportar a su santidad? Esa es la pregunta. Hemos de vivir también dándole honor, respeto, honra según su posición. En segundo lugar, Pedro exige que los maridos traten a sus esposas con el debido respeto u honor. Y el honor debe manifestarse tanto en forma de hechos como en el trato y en la defensa que hacemos de nuestras esposas. En la antigüedad, o quizás todavía hasta el día de hoy, aquellos que reciben honor son los que tienen autoridad. ¿Cierto? Aquí el que recibe el honor es el que se sujeta. El que recibió honor fue el que se humilló. Amén. Cristo. Amén.
un buen matrimonio cristiano, la esposa es quien ha de sujetarse, pero también es la que recibe el honor de parte de su marido. Anotemos esa parte también. El apóstol ve a la mujer como un vaso más frágil, es decir, emocional, o en su carácter un poco más débil que los hombres. Y eso, insisto, no tiene nada de malo. Y aunque esto a través de la historia ha repercutido en que el hombre haya abusado de la fragilidad de la mujer, tanto en su fuerza como en otras áreas, el maltrato psicológico, el sometimiento psicológico, tanto de la mente como por la fuerza. Pero el apóstol dice todo lo contrario. Lejos de abusar el esposo de su esposa a causa de que es más frágil, ella, por su fragilidad, ha de ser el motivo por el cual el marido la trate con mayor sensibilidad, consideración y honra. El marido que realmente ama a su esposa intentará honrarla de palabra y de hecho. Amén. Es decir, debe dar a su esposa palabras de felicitación y agradecimiento, en vez de dar por sentadas las buenas obras y mostrarle solo ingratitud. Es algo que mi esposa, lo noté porque es algo que mi esposa me dijo ayer. Esto debería ser distinto. Deberíamos recibir más gratitudes que ingratitud. Y eso es así. Lo contrario es deshonrarlas. En cuanto a los hechos, el marido debe guardar su lengua de criticar a su esposa ante terceras personas y manchar su reputación. Debe tratarla como una reina tanto en público como en privado. ¿Cómo se suele tratar un vaso frágil o la porcelana delicada? Con especial cuidado, dice Burt. Así el marido debe tratar a su esposa con especial ternura, suavidad y amabilidad, nunca siendo áspero con ella. El marido, aunque tiene esta autoridad que se le ha encomendado, no es de ninguna manera más que la mujer. Ambos ante Dios son totalmente iguales, tienen los mismos privilegios divinos. Ambos son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ambos tienen la misma herencia. Ambos recibieron su hermosa salvación de la misma manera, por gracia, por medio de la fe en el sacrificio bendito de Cristo Jesús. Por eso debemos honrarla, porque en cuanto a los beneficios y posiciones espirituales, ellas son coherederas y están sentadas en el mismo lugar que nosotros estamos con Cristo. Amén. Amén. Si Él le dio honra, nosotros no debemos darle otra cosa. Amén. Amén. Por eso debemos honrarla, porque en cuanto a beneficios y posiciones espirituales, ellas son coherederas, dice el texto. Son iguales a nosotros en dignidad. Son iguales ante Dios. Aunque tú seas el líder de hogar, sí. ¿Ser líder de hogar implica que yo puedo abusar de ella? No. Ser líder de hogar implica que tú tienes que servirla y honrarla. El Evangelio es maravilloso. Amén.
Las esposas son coherederas de la gracia de la vida, es decir, comparten en condiciones de igualdad todas las bendiciones presentes y futuras prometidas por Dios en el Evangelio. Tratar a la esposa con desprecio como si ella fuera de alguna manera inferior a nosotros es como si que ella no fuese hecha a la imagen de Dios, ni hubiese sido elegida por el Padre, ni santificada por el Espíritu, ni haber sido rociada por la sangre de Cristo. Es como que ella se ha salvado de una forma diferente. ¿No? Es menospreciar a alguien que pertenece al linaje escogido, al sacerdocio real, a esta nación santa, a la posesión especial de Dios. Es rebajar la dignidad de alguien que ha llegado a ser una princesa e hija amada en la casa de Dios. Escúchame, esto lo puse en la mañana porque vino a mi corazón solamente. La honra te va a cuidar de engañar a tu esposa. La honra te va a evitar que tú veas pornografía. La honra te va a librar del adulterio. La honra te va a ayudar a no mirar a otras mujeres, porque al mirar a otras mujeres estás deshonrando a la tuya. Terminé a tiempo. Bien. Tengo aplicaciones finales. ¿Por qué hemos de vivir comprensiva y honrosamente con ellas? Porque para Dios las relaciones son muy importantes. Amén. Amén. Y porque escúchame, mira, esto es interesante. Cualquier estorbo en la relación, hay un estorbo para con Dios. Un estorbo acá hace un estorbo allá. Quiero ampliar esta idea. El texto termina y dice para que vuestras oraciones, no sean estorbadas. Dije porque al Señor le importan las relaciones. Ahora, no pensemos, en primer lugar, que el trato desprolijo no tiene consecuencias. De alguna forma, este texto nos está diciendo que mi comunión con mi esposa afecta a mi comunión para con Dios. De esta frase hay varias interpretaciones, si usted quiere profundizar en ellas. Varias en el sentido que a quién está dirigida esta frase. Pero piensa, quizás esto explica muchas cosas. Puede que quizás tu trato hacia tu esposa haya estorbado la entrada de tus oraciones hacia el Señor. ¿Qué quiero decir? Imagina el caso de tener una esposa inconversa. Imagínate que tú eres un converso, marido. E imagina que tu esposa es inconversa. Escúchame, mira. Oras por su salvación, pero la tratas mal. No la honras. Eres áspero. No la consideras. Pero vas y cierras tu puerta y dices, Señor, alcánzala. ¿Te parece que hay algo un poco raro? Sí.
en eso? O en este caso, nuestro trato es un estorbo. O imagina que somos un matrimonio cristiano, pero ni la mujer respeta a su marido, ni la mujer se le somete, y el marido no comprende ni la honra a su mujer, ni tratarla de manera comprensiva. Es más, hay rencillas, hay asuntos sin solucionar, evidentes entre nosotros. Y juntos van y oran, yo no sé cómo, porque para ponerse de acuerdo, para orar hay que tal. O sea, oremos, pues no es tomémonos un café. Y juntos van en esas condiciones a orar y decir: Señor, ayúdanos por favor. Ayúdanos con mis hijos. Ayúdanos con tal y cual problema. Que mi trabajo, que aquí, que allá. Por favor, Señor. Escúcheme, esto es orando como si nada pasara. Esto es realmente un estorbo para la oración. Es más bien una hipocresía. Porque para Dios son muy importantes las relaciones. Tanto así, que acuérdate de que cuando dice que tú vengas a adorar al Señor, a traer tu ofrenda, y veas que tienes algo con tu hermano, ¿qué tienes que hacer? A ver, dice el Señor, no me vengas a adorar a mí. No venga que me quieres cantar aquí, santo eres Señor, bueno eres Señor. Si tú tienes problemas con tu hermano, anda, soluciónalo y luego ven y adórame. Porque las relaciones para el Señor son importantes. Y en este caso nuestro trato, nuestra manera de vivir con ellas es sí o sí un estorbo para que Dios nos oiga. Es decir, lo que quiero decir con este punto, con esta parte, con esta frase, sea quien sea que esté dedicada, el trato tiene estorbos. El maltrato trae un estorbo para con Dios. ¿Queremos que nuestra comunión con Dios no tenga estorbo? Maridos, tratemos a nuestras esposas según el diseño divino. Y hermanas, no porque esto esté entre comillas dirigido hacia los esposos, significa que usted puede tener rencillas con todo el mundo y pensar que Dios la va a escuchar así como si nada. Arreglemos nuestros asuntos. Arreglémonos nuestras relaciones. Y no vayamos hipócritamente delante del Señor. No haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Es como bypasearnos la realidad. Otra cosa. Alguno dirá por ahí, es que hay un problema, pastor. Yo no puedo tratar así a mi esposa porque usted no conoce mi infancia. Usted no conoce mi infancia. A mí me criaron así, bien bruto. No voy a hacer que levanten su mano para que... Escuchen. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y que vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. No me venga que lo criaron así. Si usted ha nacido de nuevo, entonces usted tiene un nuevo corazón, nuevos afectos y aparte usted tiene algo muy, muy, muy hermoso. A Cristo
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Amén. Si a usted le falta algo, vaya a los pies de Cristo y pídaselo. Va a sacar de su gran almacén y despensa que tiene de todas las cosas y se lo va a dar. Así es. No pongamos excusas de que yo fui criado así o asá. Si usted es nacido de nuevo, entonces usted le pertenece al Señor. Y en el Señor encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Amén. Amén. Hermanas, pensaron que no iba a decir nada. No es así. Muy amorosamente, no abusemos del mandato. Mi amor. No usemos el mandato para la manipulación. Ni con intenciones que solo buscan el beneficio personal. No manipulemos con que el pastor dijo que debes vivir comprensivamente, entonces quiero tal cosa para sentirme mejor. ¿Ah? Yo no quiero que alguien me venga y me diga, pastor, ¿sabe qué? Luego de su predicación, ahora yo no voy a poder venir los miércoles ni los domingos. ¿Por qué? Porque mi esposa dijo que para comprenderla yo tenía que sacarla justo el miércoles y el domingo a comer. Sí, pero el miércoles es la oración y el domingo es el culto. Sí, pero es que usted dijo que había que comprenderlas. Te están manipulando. Te están manipulando. No utilicemos la comprensión y el trato honroso para manipular a nuestros maridos. Que de cierta forma, hermanos, somos fáciles de manipular. Eso es lo único para ustedes, hermanas. Nada más. El Evangelio cuida a la mujer. Amén. Mira, el Evangelio tiene cuidado de la mujer. Amén. El Evangelio le da valor a la mujer. Amén. ¿Cómo era la cultura respecto a la mirada femenina en el tiempo que Pedro estaba escribiendo esto? Paupérrima para la mujer. ¿Cómo era considerada la mujer ante la sociedad en la época en que esto se escribió? Nada. La respuesta a esta pregunta le dará realce a lo que Pedro está diciéndole a los maridos. Es también lo que le da realce, escúchame, a Cristo y a su Evangelio. Como quien realmente posicionó en el lugar que le corresponde a la mujer. Amén. Amén. La sociedad, el mundo, el enemigo, incluso el hombre mismo quiso arrebatarle la dignidad a la mujer, pero el Evangelio se la ha devuelto. Amén. Así es. El Evangelio es quien realmente le ha dado valor a la mujer, promueve la comprensión, el buen trato, el respeto y la honra. Todo esto dejando bien en claro que para Dios es una heredera con los mismos beneficios del varón. Este mensaje en este tiempo atrás fue revolucionario y lo sigue siendo al día de hoy. Y hermana querida, siéntete muy privilegiada de tener el Evangelio como el estandarte de tu vida, porque Dios te ha considerado como algo hermoso para Él. Amén. Gracias, Señor. Nada más te va a dar esta dignidad. Así es. Ni una carrera, ni el feminismo, ni nada. Amén. El Evangelio te da lo que realmente eres. Amén. Amén. Y no busques identidad en otras cosas. Eso es nefasto. Es nefasto. Por último, volvamos al diseño. Hermanos, si de alguna manera estamos luchando con esto, te pido que pienses en lo siguiente. ¿Cuántos beneficios traerá regirnos por el diseño divino? Imagina los beneficios de un hogar con una esposa tierna. Y no gritona, ni peleadora. Piensa en los beneficios de una esposa respetuosa y serena con su marido. Piensa en cuántos beneficios trae la sumisión no solo para ti, sino para los que te rodean.
Y esposo, imagina los beneficios que va a traer a tu hogar un trato amoroso, respetuoso hacia tu esposa. Y lo maravilloso de esto es que en Cristo tenemos el ejemplo de ambas cosas. Amén. Amén. Y si pensamos en los beneficios, entonces nuestra cabeza explota. Cristo, ejemplo absoluto de humillación y sumisión, se hizo hombre y obedeció al Padre en su camino a la cruz, lo que provocó eterna redención para pecadores sin esperanza. Amén. Amén. Y ejemplo de amor abnegado al amar de la manera que amó a su iglesia, dando su vida por ella. Amén. Para salvarla, para purificarla, para santificarla, para presentársela a Él hermosa, sin mancha y arruga, lo que provocó en personas como tú y yo eterna redención para pecadores sin esperanza. Y nosotros, como sus discípulos, hemos de seguir sus pasos y seamos todos esposos y esposas sumisos al diseño divino. Amén. Amén. ¿Cuánto beneficio va a traer esto? Así es. Amén. Amigo, que estás aquí sin Cristo. ¿Te parece algo que suena imposible? Tu matrimonio jamás podría llegar a ser un matrimonio de buen trato y de respeto, menos de sumisión. Para nosotros también era imposible, Así es. hasta que Cristo nos alcanzó. Amén. Amén. Gracias. Aleluya. Y reconocimos nuestros pecados Así es. Gracias. y vinimos a sus pies en arrepentimiento, reconociendo que solo Él puede hacer posible que vivamos en armonía, porque nos ha dado un nuevo corazón luego de haber creído en el precioso Evangelio. Amén. Así es. Ven a Cristo, solamente Él puede hacerlo posible. Amén. Oremos. Padre, como comenzaba en el principio diciendo, me encomiendo solamente al poder de tu palabra y en el obrar del Espíritu Santo en medio de los suyos y de los que no son suyos para atraerlos hacia ti. Señor, ayúdanos a no pasar por alto estas cosas. Amén. Ayúdanos a tomarlas amorosa y humildemente. Queremos que nuestros matrimonios puedan estar de acuerdo al diseño divino. Amén. Así es. Nosotras, las esposas, queremos someternos como a Cristo Amén. y nosotros, los esposos, queremos amar abnegadamente a nuestras esposas. Ayúdanos para que esto sea una realidad Amén. y para que podamos disfrutar de este diseño tuyo y contarlo, Señor, y manifestarlo y mostrarlo. Qué hermoso es el Evangelio, qué hermoso eres tú, Amén. Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén.